Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por los niños que hoy nos guiaron, ¿verdad?, en nuestro devocional. Gracias, hermanos, por su paciencia. Algunos están aprendiendo un poquito más sobre pues cómo adorar a nuestro Dios y poco a poco ir guardando la reverencia de vida. A veces acostumbramos mucho a que los niños salgan del culto, ¿verdad? Porque decíamos que tengan su espacio y que no interrumpan demasiado en la adoración. Pero a veces eso, cuando se extiende demasiado en las edades de los niños, les impide darse cuenta de que hay un espacio especial, un lugar sagrado, porque el pueblo de Dios se reúne con su Dios y que hay que guardar reverencia. Así que también a través de esto vamos nosotros ayudándoles a entender ese espacio para ellos, ¿verdad? Para ellos. También, hermanos, quiero agradecer su paciencia debido a los inconvenientes que estamos teniendo con respecto a la construcción. Es una necesidad que ya habíamos platicado y mirado, hermanos, que nuestra congregación necesitaba. Y pues estamos avanzando gracias a los hermanos que están encargados de esta obra, porque Dios los está usando en este trabajo material. Sigamos orando por ellos para que puedan seguir adelante coordinando este trabajo, hermanos, que va a ser también de bendición para los niños, pero también para nosotros, hermanos, también para nosotros como iglesia. Último agradecimiento antes de empezar el mensaje de esta mañana. Gracias a los hermanos que estuvieron colaborando en el programa de la campaña evangelística, hermanos, en Huimango. Gracias a Dios, ayer concluimos los 3 días que habíamos proyectado. Algunos pudieron asistir, otros nos ayudaron mucho, hermanos, con sus oraciones. Les decíamos desde el domingo anterior, domingos anteriores, que en este tiempo se va mucho la luz y bueno, teníamos proyectado que estuviera un grupo musical y el pastor, y como ya iba a ser más o menos entrada la nochecita, pues si no había luz iba a ser muy difícil, hermanos, que nuestros vecinos especialmente escucharan la palabra de Dios. Si no se podían acercar ellos por pena, por cualquier otra circunstancia, bueno, a través de las bocinas ellos iban a poder escuchar el mensaje de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, ni un día durante el tiempo que estuvo la campaña se fue la luz. Y sabemos, hermanos, que fue la intervención de nuestro Dios a través de sus oraciones. Era una batalla que nosotros teníamos que lidiar, hermanos, para que el Dios nos permitiera tener el programa sin ningún percance. Los hermanos de Huimango nos decían, se fue la luz como a las 11, como a las 12, como a la 1, y estábamos ahí pendientes y al rato volvía la luz antes de que nosotros empezábamos nuestro programa. Así que muy contento, muy agradecido con Dios porque nos permitió hacer este trabajo, por los hermanos que estuvieron colaborando, asistiendo, trabajando intensamente, los hermanos de Huimango, el pastor Diego, la hermana Mari Carmen, que estuvieron también atendiendo a los niños, nuestra hermana Juanita, Rosita, y varios hermanos, varios que estuvieron colaborando en esta obra para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por esta actividad. Bien, vamos a hablar entonces, hermanos, en esta mañana sobre algo que ya había anunciado en el grupo de WhatsApp. Hemos estado hablando sobre la doctrina de la iglesia. Sobre la doctrina de la iglesia, hemos hablado sobre las iglesias falsas y las iglesias verdaderas. Hemos abundado en este tema. Hemos hablado de la pureza de las iglesias verdaderas. Aunque se pueda catalogar a una iglesia como verdadera, no todas las iglesias verdaderas tienen el mismo grado de pureza. Y por eso hay distinción entre iglesias verdaderas. Algunas son más puras que otras.
Hemos hablado también de las marcas por las cuales se puede identificar una iglesia verdadera y hablamos de 9 marcas que se extendieron un poquito más a las que se habían mencionado para identificar a una iglesia verdadera. 9 marcas que son importantes que nosotros como iglesia podamos practicar o distinguirnos. Pero es necesario también hablar, hermanos, y lo vamos a hacer en esta mañana, es necesario hablar de los atributos de la iglesia. Los atributos de la iglesia. A veces no abordamos este tema, hermanos, de manera directa, porque tenemos ciertos conflictos con esta enseñanza, pero está en la Escritura y está abordada en la historia de la iglesia. Cuando hablamos de los atributos de la iglesia, estamos hablando de una doctrina que está bien establecida a través de los siglos, pero sobre todo a través de la palabra de Dios. Los atributos de la iglesia. Normalmente, cuando hablamos de atributos, los que tienen más conocimiento de la palabra, de la teología, inmediatamente se refieren a los atributos de Dios, que también la palabra de Dios enseña. Pero la iglesia, hablando como este organismo que Dios estableció a través de su Hijo Jesucristo, también tiene atributos. Cuando hablamos de atributos, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de atributos, ¿a qué nos referimos con la palabra atributo? Un atributo, hermanos, según el diccionario, es una cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Cuando hablamos de un atributo, dice el diccionario que es una cualidad o característica propia de una persona o de una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia, cuando hablamos de el lenguaje estructurado, estamos hablando de 2 atributos esenciales que distinguen, hermanos, al ser humano. La inteligencia, ¿y qué dije más? ¿El qué? El lenguaje. Son 2 características esenciales que distinguen a los seres humanos. Cuando hablamos de la iglesia y sus atributos, nos referimos, hermanos, a aquellas cualidades esenciales que la definen, que definen a la iglesia. Esta doctrina describe las características peculiares que la iglesia cristiana tiene y que la separa de cualquier otra asamblea o cualquier otra institución humana. Estos atributos de la iglesia la separan de cualquier otra organización o instituto en el mundo. Por eso es importante que nosotros entendamos cuáles son estos atributos de la iglesia, aprendamos y los sostengamos, hermanos, como cristianos. El proyecto de nuestro Señor Jesucristo era su iglesia. Por supuesto, redimir al hombre, que es lo esencial, pero ese trabajo se iba a compartir a través de la iglesia que Él iba a dejar para que siguiera adelante con su trabajo, con su ministerio, con su servicio al mundo. Y es necesario que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, entendamos cuáles son estos atributos que distinguen a la iglesia de Jesucristo a diferencia de cualquier otra asamblea o cualquier otra institución humana. Voy a entrar un poquito a la historia, hermanos, antes de entrar a la cuestión bíblica, y no vamos a ver todos los atributos, que son 4, porque es importante que nosotros vayamos aprendiendo de dónde surgió
estas definiciones o estas expresiones que ya algunos de ustedes han escuchado y no necesariamente dentro de la iglesia evangélica o de la iglesia protestante, pero están ahí y necesitamos revisarlas con la Escritura, pero también a través de la historia de la iglesia. Cuando hablamos de los atributos de la iglesia, estamos hablando de una santa, católica y apostólica iglesia del Señor Jesucristo. ¿Verdad que es un poco extraño hablar así? De una santa, católica y apostólica iglesia del Señor Jesucristo. Es una definición, hermanos, de los atributos de la iglesia que se creó en el año 325, que es importante que nosotros sepamos como definición, como declaración, una doctrina de los atributos de la iglesia que fue creado a partir del concilio de Nicea en el año 325 y se creó algo que se conoce en la historia de la iglesia como el credo de Nicea. Credo de Nicea. Bueno, más adelante, ya estoy entrando en la parte histórica, hermanos, más adelante este credo de Nicea, que se creó en el 325 después de Jesucristo, fue modificada en el año 381 debido a una palabra, filioque, que significa y del hijo. Hubo una gran discusión en la iglesia a través de esta palabra y más adelante la discusión no se resolvió, hermanos, hasta que se dividió la iglesia entre iglesia occidental y la iglesia oriental, a través de esta palabra, filioque. Fíjense, tanta era la pasión, las discusiones teológicas, hermanos, para definir lo que la palabra de Dios enseña, que la iglesia en la antigüedad se dividió. Bueno, pero estamos hablando, hermanos, del credo de Nicea, donde se estableció esta doctrina de los atributos de la iglesia. Ahí en el credo de Nicea se confesó públicamente la creencia en una iglesia santa, en una iglesia católica y en una iglesia apostólica. Lo decimos de otra manera para que sea también más entendible y más digerible para nosotros como evangélicos. En ese tiempo, el credo de Nicea definió públicamente la creencia de la unidad de la iglesia como uno de sus atributos, unidad de la iglesia. A través de este credo se estableció también el atributo de la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia. A través de este credo se estableció también la universalidad de la iglesia. Cuando hablamos de católica, hermanos, estamos hablando de la palabra original que significa universal. Muchos confunden con Iglesia Católica Romana, pero no está hablando de esto cuando hablamos de la doctrina de los atributos de la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es universal, en ese sentido católica, y la iglesia también es apostólica o se habla de la apostolicidad de la iglesia como sus atributos esenciales. Cualquier duda, hermanos, cualquier pregunta que ustedes puedan tener, después podemos abordarla por separado y abundar en algún aspecto que ustedes quieran saber de este aspecto de la historia. Y decíamos, hermanos, muchos evangélicos descalifican esta declaración por pensar que fue elaborada por la Iglesia Católica Romana ya contaminada o ya creada, hermanos. Es una equivocación que muchos de nosotros quizá en el pasado cometimos.
Decimos, esto es una declaración que viene de la Iglesia Católica Romana, no es aplicable para nuestras doctrinas, no es aplicable para nuestras creencias. Nosotros como evangélicos no debemos creer lo mismo que ellos en una santa, católica y apostólica Iglesia del Señor Jesucristo. Así que es importante que nosotros veamos que el Concilio de Nicea, hermanos, que promovió Constantino, fue en el año 325. En el año 325. Y un año antes, note bien, un año antes, en el año 324, la iglesia dejó de ser perseguida. En el 324, un año antes de que se reunieran los representantes de todas las iglesias cristianas en ese entonces para poder dialogar respecto a temas importantes de la fe cristiana. Hasta el 324 todos los cristianos eran perseguidos, asesinados, torturados. ¿Recuerdan esas historias? Siglo I, segundo y tercero, hasta el 324. Un año después se hace este concilio, ¿no?, auspiciado por el emperador Constantino para que pudieran dialogar sobre ciertos temas. En el 324, la iglesia cristiana se hizo oficial en el imperio. Bueno, eso trajo consecuencias terribles, hermanos. Consecuencias terribles para la doctrina, para la práctica de la iglesia. Pero estamos en el 324 y un año después se reúnen los representantes para hablar sobre ciertos temas. Así que podemos decir que después de que han sido perseguidos un año después, no es tiempo suficiente para decir que toda la iglesia se había contaminado. Un año después de la oficialidad de la iglesia cristiana ya no perseguida, no es tiempo suficiente para que hubiera la degradación que vino después dentro de la iglesia a partir de estos cambios. Muchos pastores y teólogos estamos de acuerdo en que incluso hasta el siglo V, hermanos, incluso hasta el siglo V, todavía hay muchos buenos cristianos que han sido fieles a la doctrina y que todavía no se han contaminado tanto. Ayer platicábamos con el pastor Arturo y hablábamos sobre las cuestiones de compartir el evangelio, hermanos. Y él decía, yo tengo ya muchos años en el ministerio y hemos hecho muchas actividades evangelísticas. Hemos estado predicando en campañas, en cultos, en programas para niños, para mujeres. Hemos invertido mucho dinero, mucho esfuerzo, y el progreso del evangelio ha sido muy lento. Creer, hermanos, que a partir del año 325 todo mundo se hizo cristiano es imposible. Cristiano en el sentido católico romano o en el sentido cristiano de la palabra. El evangelio fue extendiéndose poco a poco. Fue una fuerza avasalladora, de tal manera que Constantino, no por su fe, sino por estrategia política, decidió oficializar la iglesia cristiana para el imperio. Una estrategia política, hermanos. ¿Por qué es necesario hablar de esto, hermanos? Porque muchos cristianos desconocen la historia de la iglesia. Estos temas y estos datos no se comparten en predicaciones y enseñanzas. Algunos pastores lo saben, otros no. Pero para poder tener un análisis adecuado, necesitamos que la iglesia conozca de estos datos de la historia y pueda ser educada para apreciar declaraciones doctrinales que nos pertenecen. Escuchó bien, nos pertenecen.
Este credo, hermanos, de Nicea, procuraba descartar una herejía en particular. Una herejía que estaba dando muchos problemas a la fe de los cristianos. Así que el credo de Nicea procuraba descartar las enseñanzas de un ministro llamado Arrio. Escúchelo bien, Arrio. Sus doctrinas incluso persisten en el día de hoy en denominaciones que nosotros decimos que no son cristianas, ¿no? Las enseñanzas de Arrio. Y entonces la iglesia se junta en Nicea, elaboran un credo y empiezan a contrarrestar las enseñanzas de Arrio, que criticaba y negaba, hermanos, la naturaleza humana de Cristo. Arrio decía que Cristo en su naturaleza humana era inferior a Dios. No era igual a Dios. Va escuchando por dónde está el asunto, ¿verdad? ¿Dónde ha persistido? Era quizá un Dios pequeñito. No era igual a Dios. Era un Dios, sí, pero pequeñito. Y esa mentalidad, esa herejía que se conoce como arrianismo, sigue estando presente el día de hoy. Y la gente va de casa en casa, promulgando su enseñanza arriana y contaminando, hermanos, el día de hoy a muchos cristianos que piensan que es algo nuevo, cuando es una herejía que se ha contrarrestado desde hace muchos siglos atrás. 325. Este credo, hermanos, de Nicea, entonces procuraba contrarrestar esta herejía, que decía que Cristo era inferior a Dios, que no había sido eterno, sino que en algún momento Dios el Padre lo había creado. Que Jesucristo, como Hijo de Dios, no era eterno, sino que en un momento llegó a la existencia. Así que, hermanos, es importante que nosotros veamos cómo la iglesia y cómo nuestros antepasados cristianos defendieron la fe a través de declaraciones que dejaban muy en claro cuál es la posición bíblica y cuál es la posición cristiana que la iglesia debe sostener. Y esa fue la intención de este credo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Estamos viendo de dónde partió esta declaración de una santa, católica y apostólica, de un credo que estaba tratando de contrarrestar una herejía que estaba dañando a la iglesia en todas partes. Y se creó este credo. ¿Qué son los credos, hermanos? ¿Qué son los credos? Algunos ya han estado conmigo en algunas de las enseñanzas donde hemos tocado este aspecto. Pero los credos, para los que no saben o no lo recuerdan, hermanos, son declaraciones, son pronunciamientos con respecto a lo que se cree o se piensa respecto a un tema o varios temas. Eso es un credo. Una declaración pública para decirle a las demás personas, esto es lo que nosotros creemos como cristianos o como iglesia del Señor Jesucristo aquí en Paraíso. Sacamos un escrito, le decimos con respecto a estos temas, esto es lo que creemos. Es una declaración. ¿Vamos bien? Por ejemplo, lo que pasó entre México y Ecuador. ¿Cuántos saben lo que ha pasado entre México y Ecuador? Hay conflictos, hermanos, políticos entre México y Ecuador. Ecuador invadió la embajada mexicana, asaltó, dice el presidente, la embajada mexicana y sacó a una persona que la embajada mexicana le había dado asilo político. Y lo que ellos hicieron fue algo que no se debe hacer por los convenios internacionales. ¿Bien? Bueno, ahí está la noticia, ahí están los hechos.
Y respecto a eso, ¿qué piensa México? ¿Qué dice México? ¿Qué dice el presidente? Necesitamos, ¿qué? Una declaración. Y no solamente necesitamos a veces lo que dice México, lo que dice el presidente. Necesitamos escuchar qué piensan sobre ese hecho, sobre ese tema, amigos que son íntimos comerciales como Estados Unidos y Canadá. ¿Qué piensa Estados Unidos? ¿Qué piensa Canadá sobre el hecho de que Ecuador invadió la embajada mexicana? Se necesita una declaración. ¿Va entendiendo la función de las declaraciones? Así sabremos el punto de vista de Estados Unidos, el punto de vista de Canadá con respecto a un tema. Cuando hablamos de las declaraciones de fe, hermanos, de fe, estamos hablando de pronunciamientos públicos para dejarle en claro a otras personas qué es lo que nosotros creemos. Otro ejemplo. Recuerdan que en ocasiones nosotros leemos o, si lo quieren decir de otra manera, recitamos o repetimos un credo que se llama el credo de la familia. ¿Se han dado cuenta que en algunos momentos en nuestros servicios nos paramos todos y leemos esa declaración que está ahí con respecto a la familia? ¿Por qué la leemos? Porque lo que hemos elaborado en ese credo, que es humano, hermanos, es humano, todos los credos son humanos. Ese credo le dice a las demás personas lo que nosotros como grupo en esta congregación creemos respecto a la familia. Y lo que ponemos en ese credo tiene que reflejar lo que la palabra de Dios enseña. ¿Respecto de qué, hermanos? Respecto de la familia. ¿Por qué es importante ese credo el día de hoy? ¿Por qué es importante que nosotros lo digamos? Porque el día de hoy mucha gente no respeta la familia tal y como la describe Dios en su palabra. Tenemos grandes problemas en el mundo porque quieren redefinir la familia, ¿verdad? Ya no es padre, madre e hijos. Y ahora es padre y padre que hace función de madre e intercambiable y a veces, hermanos, otra clase de definiciones que no tienen nada que ver con las Escrituras. Y los cristianos no decimos nada y los cristianos nos quedamos callados y los cristianos aceptamos lo que una minoría en el mundo está queriendo imponer con respecto a las ideas de lo que significa ser una familia. Bien, les voy a leer, hermanos, lo que dice el credo de Nicea. Y quiero que usted analice este credo y piensen si realmente no cree lo mismo de lo que dice este credo. Con honestidad, con sinceridad. Fíjese, este credo dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Usted cree lo mismo, hermanos? En un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Primer artículo de este credo, que todos nosotros seguramente creemos, hermanos. Segundo artículo, hermanos, de este credo. Creo en un solo Señor. Creo en un solo Señor, no en muchos señores. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Escuche bien, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres, hablando del Señor Jesucristo, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos en su reino, y su reino no tendrá fin. Esta es la parte más extensa de este credo, el artículo que habla sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que había un problema con una herejía que desconocía la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo. Así que este credo, platicado y dialogado por todos, trataba de sacar de la fe cristiana las ideas de que Jesucristo no era Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Por eso el credo dice que fue creado, que fue engendrado, mas no creado, de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz. No hay una disminución en la divinidad de Cristo según este credo. Padeció, dice, en los tiempos de Poncio Pilato, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esto está retomando lo que decía el credo apostólico, donde contrarrestó herejías agnósticas o gnósticas. Ahora ya se dicen agnósticas, antes era simplemente los gnósticos, que ellos no creían que el que sufrió en la cruz haya sido verdaderamente Dios, que parecía ser Dios. Bueno, esa es la función de los credos, hermanos, para definir doctrinas importantes frente al mundo. Al final dice que según las Escrituras subió al cielo. Note, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá final. El domingo de resurrección, hermanos, yo prediqué sobre esto, ¿recuerdan? Sobre la exaltación de Cristo. Está aquí en el credo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, hermanos. Porque está en la Biblia. Al final dice el tercer artículo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con quien el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y al final viene esta declaración de la cual vamos a estar hablando. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esta es la parte más difícil para nosotros, los evangélicos y protestantes. Pero no es por su origen, hermanos, sino por la interpretación que se le dio tiempo después dentro de la Iglesia Católica Romana, que no es la interpretación original de este credo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. Esa es otra frase que es complicada para nosotros, hermanos, los evangélicos, ¿no? Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Este credo, hermanos, es lo que se elaboró por parte de representantes de todas las iglesias que existían en ese tiempo. Eso es la historia, hermanos. Así que podemos decir que fue una obra colectiva. Todos se reunieron en la ciudad de Nicea. Todos los representantes de todas las iglesias locales se representaron en Nicea. ¿Fue la primera vez que se reunieron, hermanos? No. La iglesia se reunió clandestinamente
en otros lugares. Y bíblicamente, ¿cuál fue el primer concilio llevado por la iglesia, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? El concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15. ¿Pueden ir ahí? Fue el primer concilio de la iglesia, donde se reunieron representantes de otras iglesias en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para tratar temas importantes y tomar definiciones. Esa fue la práctica de la iglesia neotestamentaria y continuó a través de la historia, hermanos. Así que fue una obra colectiva, fue una obra, si lo podemos usar, una obra ecuménica en el sentido propio de la palabra. Representantes de diferentes áreas. No fue una declaración vertical dada por un solo representante, como en el caso de la Iglesia Católica Romana. Estamos hablando de una declaración colectiva. Por supuesto, con el tiempo, hermanos, la Iglesia Católica Romana le dio su propia interpretación, adueñándose de esta declaración y otras cosas más que le pertenecen a la cristiandad, no solamente a la Iglesia Católica Romana. Es importante que nosotros veamos entonces desde dónde parte la Iglesia Católica Romana y cuáles son algunas de nuestras herencias que nos han quitado, que pertenecen a la cristiandad, hermanos, que pertenecen a la cristiandad. Y decíamos, hasta el siglo V todavía podemos ver buenos escritos que nos ayudan a entender la doctrina y la práctica de la iglesia hasta estos primeros siglos, de los cuales incluso podemos aprender. Cuando vayamos a ver, hermanos, estos 4 distintivos, vamos a hacer una comparación entre la interpretación católica y la interpretación recuperada. Escúchelo bien. La interpretación recuperada por la Reforma Protestante. De esto que le pertenece a la cristiandad y no a la Iglesia Católica Romana. Vamos a hacer entonces el abordaje, hermanos, solamente en esta ocasión de la primera distinción o el primer atributo de la iglesia, la unidad de la iglesia. Algo que distingue a la iglesia del Señor Jesucristo es su unidad. Lo dice el credo, ¿no? Lo dicen los primeros cristianos, pero sobre todo lo dice la Biblia, hermanos. Lo dicen las Escrituras. Y aquí es donde vamos a estar contrastando. Bien, todos hemos escuchado sobre la unidad de la iglesia en alguna u otra enseñanza. No lo hemos abordado quizá, o no lo hemos escuchado abordar como lo estamos haciendo ahora, pero sin duda en algún lugar, en alguna iglesia, con algún pastor, ustedes han escuchado sobre la importancia de la unidad de la iglesia local y universal. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. No el hecho de que la Iglesia Católica Romana lo haya declarado de esa manera significa que no es bíblico. La Biblia habla sobre la unidad de la iglesia. Vamos a ver una de las más grandes diferencias con la Iglesia Católica Romana. Y es que estos atributos, la Iglesia Católica Romana, hermanos, los va a interpretar desde la realidad de la iglesia en su carácter externo, es decir, en su carácter visible. La Iglesia Católica Romana dice, tenemos que sostener la iglesia, la unidad de la iglesia, pero ellos están hablando de la iglesia en su visión, en lo que se puede observar, en lo externo. En todos los demás atributos, ahí va a ser la gran diferencia con nosotros, los evangélicos y los protestantes. Ellos ven la unidad de la iglesia como la unidad de aquella institución jerárquica
que ellos se establecieron mucho tiempo después del Señor Jesucristo. Esa es una diferencia grande y abismal. Para ellos, la unidad de la iglesia se refiere a la iglesia como institución visible e imponente en la tierra, donde en todo lugar se encuentra presente y organizada, escúchenlo bien, organizada a través de sus sacerdotes, sus obispos, sus arzobispos, cardenales y papa. Le acabo de dar la estructura jerárquica de la Iglesia Católica Romana. Para ellos, la unidad de la Iglesia es mantener esa estructura, iniciando por los sacerdotes, empezando por los sacerdotes, pasando más arriba con los obispos, después con los arzobispos, los cardenales y por último el papa, que posee, hermanos, el control absoluto de todos los que están debajo de él. ¿Ven que sí hay una diferencia? Aunque pareciera ser lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando hablamos nosotros de la iglesia, hermanos, no hacemos énfasis en su carácter visible, ni en su carácter jerárquico. La Biblia nos enseña que hay otra forma de mirar la iglesia, que es la que Dios espera que la iglesia del Señor Jesucristo pueda mantener. La unidad para ellos de la iglesia es pertenecer a esta iglesia jerárquica y no procurar dividirla. El católico romano dirá, para que haya unidad, si tú eres cristiano, necesitas ser parte de la iglesia romana. Ellos van a decir eso. Para que tengas unidad con la iglesia verdadera de Jesucristo, necesitas ser parte de esta iglesia que está estructurada jerárquicamente y que es visible. Hace poco se compartió una imagen en Facebook. Y esta imagen hablaba de la idolatría en el perfil de la iglesia. No sé si algunos lo vieron. Y estaba la Virgen de Guadalupe y la gente hincada delante de la Virgen. Y del otro lado estaba la estatua que se describe en Daniel. Y como todos los demás estaban hincados adorando la imagen, menos Daniel y los demás. Y alguien contestó por ahí, o que usted le llama idolatría, la mayoría de los cristianos en el mundo le llama devoción y amor. ¿Puede usted decir que la mayoría está equivocada? Esa fue la pregunta. No quisimos entrar en la discusión en línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se apela a la Iglesia Católica como verdadera en función de lo visible, en función de su estructura jerárquica, cosa que la Escritura no enseña, hermanos. Si el 90% del mundo dice que esta camisa es roja, no por eso es roja, ¿o sí? Hermanos, no porque lo diga la mayoría, ni porque lo diga el presidente de Estados Unidos que tiene mucho poder. De la misma manera, nosotros debemos entender lo que dice la Escritura. No es en función de la jerarquía, no es en función de la mayoría, pero la Iglesia Católica dice, esta iglesia que describe el credo es la iglesia jerárquica, es la iglesia única y verdadera. La visión de nosotros, hermanos, los protestantes, la visión de nosotros que creemos que es la visión bíblica con respecto a la unidad de la iglesia, afirma que esta unidad es especialmente de carácter, hermanos, interna y espiritual.
de carácter interna y espiritual. Es la unidad de la iglesia en función de su pertenencia a Cristo. Ahorita vamos a ir a los textos bíblicos. Pero recuerden, como es un tema largo, que vamos a ver en dos domingos, la introducción histórica era muy importante para que usted vaya entendiendo la argumentación. Pero lo que nosotros creemos como evangélicos, que esta declaración enseña, es lo que dice la Escritura, que la unidad de la iglesia es en función de su unidad interna y espiritual, que es una unidad en función de su pertenencia a Cristo como cabeza de la iglesia y no de su pertenencia o afiliación a una iglesia en particular o a una cabeza papal dentro de esa iglesia. Disculpen que lo diga de esta manera, pero así es como se maneja. Y somos parecidos, pero muy diferentes. Diferentes. Esta unidad, hermanos, implica que todos los verdaderos cristianos que constituyen la verdadera iglesia están unidos por la misma fe. Es una unidad interna, es una unidad espiritual. Espiritual. Estamos unidos a Cristo y los que forman parte de la verdadera iglesia tienen la misma fe. La Biblia también dice que hay un lazo de amor entre los verdaderos cristianos que formamos una sola iglesia, un lazo de amor. Los que formamos parte de esta verdadera iglesia que no es solamente visual, sino interna, tenemos la misma esperanza gloriosa. La misma esperanza gloriosa. Esta unidad de la iglesia se manifiesta, hermanos, en todos los lugares, en todos los tiempos. No porque la podamos ver, sino porque han sostenido la misma doctrina bíblica. Eso le da unidad a la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? La unidad de la iglesia no tiene que ver con jerarquía, no tiene que ver con lo visible, no tiene que ver con el número de afiliados, tiene que ver con la pertenencia a Cristo, con el lazo que nos une entre nosotros como cristianos, ese lazo de amor, la misma fe, la misma esperanza. Esto se ha mantenido a través de los siglos en los verdaderos cristianos. Vamos a ver ahora sí algunos pasajes bíblicos. Primera a los Corintios, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 31. Porque así como el cuerpo es, ¿qué, hermanos? Uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo, ¿qué, hermanos? Cuerpo. Así también es Cristo. Así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos hablando de la unidad de la iglesia, que no es visual, sino interna, que es espiritual. A todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso, como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y eso habla, hermanos, para la iglesia local, aquí representada, con muchos miembros. ¿Estamos de acuerdo? Muchos miembros, un solo cuerpo. Y aplica para otras iglesias como nosotros, bautistas,
en otros lugares de paraíso, que también son miembros, y es un solo cuerpo. Y aplica también, hermanos, para otras iglesias que no son bautistas, pero que mantienen la doctrina bíblica, que también son miembros de un solo cuerpo alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Para que no haya desaveniencia, hermanos, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por quién, hermanos. Hay un lazo de amor. Otro texto lo dice más específicamente. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él, ¿qué pasa, hermanos? Se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, más excelente. Entonces, hermanos, hablar de la unidad de la iglesia no es hablar de un cuerpo visible, jerárquico y estructurado, sino hablar de una realidad espiritual. Cuando el credo de Nicea dice esto, tenemos que entenderlo en el sentido bíblico. La unidad de la iglesia es una. ¿Está de acuerdo? Es una. Le pertenece a Cristo. Le podemos poner diferentes nombres. Es más, si quiere no tenemos nombre. Como iglesia, bautista, semilla de mostaza. Puede no ponerle nombre. Pero si ha conocido a Cristo y sigue la Escritura, es una iglesia del Señor Jesucristo. Le pertenece a Él. Le pertenece a Él. A veces los nombres nos ayudan a identificarnos, ¿verdad? En las denominaciones, a saber más o menos doctrinalmente cómo estamos, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante. La Escritura es la que nos define qué es la unidad de la iglesia. Efesios, hermanos, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 4 y 6. Cuando se predica o se enseña sobre la unidad de la iglesia, este es un texto clave, clásico para hablar sobre la unidad de la iglesia. Por eso es que yo les decía, es probable que ya hayan tenido enseñanza sobre los atributos de la iglesia. Quizá no abordado de esta manera, pero lo han escuchado. Saben que es bíblico. Efesios capítulo 4, versículo 4 y 6. 4 al 6. Dice, y un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Luego dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso da unidad a la iglesia, hermanos. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando
que está implicada la unidad de la iglesia. Cuando hablamos de Efesios, hermanos, estamos hablando de estas otras características que nos permiten estar unidos. Tenemos un mismo Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Él sufrió la muerte en la cruz. Él tomó, hermanos, nuestro lugar. Y usted y yo, si creemos lo mismo, estamos unidos en el Señor. Estamos unidos en la cruz de Cristo. La unidad de la iglesia, una fe, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre. Es cierto que hay aspectos, hermanos, visibles de la iglesia, no lo podemos negar. Y se manifiesta, hermanos, el aspecto visible de la iglesia en su estructura. Pero esta estructura, hermanos, es funcional. No es una estructura jerárquica. Es una estructura funcional. No son posiciones de poder para humillar o buscar privilegios, sino son posiciones para servir, para que el cuerpo de Cristo camine, para que podamos hacer la tarea de la iglesia. Efesios 4, hermanos, versículos 7 al 16. Me voy a extender un poco más. Fíjense, no podemos hacer de lado la parte de la estructura, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y viene designaciones. Y él mismo constituyó. Estamos hablando de institución, de estructura. A unos, ¿cómo, hermanos? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, fíjense, no es en función de los privilegios, no es en función de la jerarquía, no es en función de mandar a los demás, no es en función de que todos van a obedecer lo que diga el que está al frente, aunque gritemos mucho por el micrófono. Usted tiene que ver lo que dice la Escritura. No son funciones jerárquicas, son funciones que nos ayudan a realizar nuestro trabajo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué hay esta estructura necesaria en la iglesia? No para mandar, no para humillar, no para adquirir privilegios, sino para servir, para ayudar a los demás a crecer, para guiarlos en cómo deben servir de mejor manera al Señor en sus dones y ministerios que el Espíritu Santo les ha dado. Para eso están ahora los pastores y maestros, porque los anteriores, hermanos, también tuvieron su función en un tiempo, en una época. ¿Me quedé en qué versículo, hermanos? 15. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, ¿cómo, hermanos? Fluctuantes, sin firmeza, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o engaños de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo,
en aquel que es la cabeza, esto es, el Papa. ¿Verdad que no, hermanos? El cardenal, ¿verdad que no? El arzobispo, el sacerdote, el pastor. No, ¿verdad? Cristo, hermanos, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en qué, hermanos? En amor. ¿Ven que hay un lazo de amor que nos une?